Hola a todos, soy Andrea y os voy a presentar mi videotutorial. Se trata de efecto de brillo, efecto resplandor o high key. Esta es la imagen final, una vez aplicado ya el efecto, y esta es la imagen inicial con la que vamos a empezar a trabajar. Para comenzar, abrimos la imagen en Photoshop, archivo, abrir y abrimos la imagen que queremos. El primer paso es seleccionar la gama de colores, y esto lo hacemos selección, gama de colores. La primera ventana que se nos abre, seleccionamos en la primera pestaña iluminación, iluminaciones, que se nos han seleccionado de la imagen una serie de partes que son las partes que más iluminación tienen, y es lo que vamos a trabajar en este efecto. El segundo paso es copiar la parte seleccionada de la imagen, y eso lo haremos en capa nueva y capa vía copiar. Si quitamos la imagen de debajo, vemos como nos quedan solo las partes seleccionadas de la imagen en esa capa, la que se llama capa 1. El tercer paso es cambiar el modo de fusión de la capa 1 y lo vamos a poner en modo de fusión trama. Los modos de fusión se cambian en la paleta de capas al comienzo, en una pestaña que sale. Como vemos que la imagen queda muy sucia, que quedan restos o muchos pegotes que parecen que se ve bien que no son reales en la imagen, pues tendremos más adelante que limpiarla. El cuarto paso se trata de desenfocar las zonas de la imagen que aparecen como manchadas, que esto lo haremos en filtro, desenfocar y desenfoque gaussiano. Yo en este caso le he dado un desenfoque de 8 píxeles, se le puede dar de más o de menos dependiendo del gusto de cada uno o de la fotografía con la que estemos trabajando. El quinto paso es copiar o hacer una copia de la capa 1, en la que tenemos solo la parte de la iluminación. Para esto, teniendo seleccionada esa capa, vamos a capa nueva y capa vía copiar. Se ha visto que al copiar la capa, al crear la nueva capa de la copia anterior, el efecto resplandor ha quedado más intenso. Luego, cuando limpiemos la imagen, podremos nosotros decidir si quedarlo así o darle menos intensidad. El sexto paso es combinar estas dos capas, las dos capas en las que tenemos la iluminación, en un solo grupo. Que esto lo haremos seleccionando las dos en capa y agrupar capas. Queremos tenerlas en un solo grupo porque luego, a la hora de limpiar la imagen, nos va a ser mucho más fácil tener solo creada una máscara de capas que trabaje sobre las dos que ya tenemos aquí, sobre estas dos capas que ya tenemos aquí. Este es el paso 7, crear una máscara de capas del grupo, que se hace en la paleta de capas abajo del todo. El paso 8 es seleccionar el pincel. A la hora de seleccionar el pincel podemos modificar varios parámetros, como es el color frontal, de blanco, negro, lo podemos poner en rojo, gris, el color que queramos. Pero lo que nos interesa es blanco y negro, que es los colores que vamos a utilizar ahora
para pintar sobre la máscara de capas. Un atajo de teclado es pulsar la X para que vaya cambiando solo sin tener que desplazarte hasta aquí. Pulsas la X y se cambia solo. Otro de los parámetros que podemos manejar sobre el pincel es la opacidad, el tamaño del pincel, que sea más grande o más pequeño, y si queremos que el borde sea muy difuso o no. El paso 9 es ajustar los parámetros que tenemos que utilizar, que en este caso será para pintar en negro sobre la máscara de capas. La opacidad la pondremos a 100, pondremos un pincel acorde a la imagen con la que estamos trabajando y no vamos a poner mucha dureza, que el borde sea difuso. Luego más adelante, según vayamos pintando y vemos que necesitamos cambiar algún parámetro, también se podrá. Y por último, el paso 10 es con el pincel en negro, que ya lo hemos puesto en el paso anterior, ir pintando sobre las zonas que no queramos o que no queramos tanta intensidad de este efecto brillo, como por ejemplo las zonas en las que estoy trabajando ahora, que son zonas que a lo mejor a gusto personal no queda muy bien que estén que resalten tanto o que nos gustaría con menos brillo. Por ejemplo, la parte de la cara está bien que esté un poco iluminada, que tenga un poco de brillo, pero no lo queremos suprimir del todo tampoco. Entonces, pues con un pincel de opacidad, por ejemplo, 30 o 50, mitad y mitad, pintamos sobre las zonas pues que no queramos quitarlo completamente, pero que sí quede algo. Por ejemplo, esta zona de la pierna queda muy manchada, pues eso directamente sí lo podemos eliminar del todo. O aquí. La zona de los brazos tampoco queda muy real, también lo podemos eliminar del todo. Vamos pintando con tranquilidad y aumentando y disminuyendo el pincel según donde estemos pintando. Si por ejemplo tenemos el pincel muy grande y sin querer estamos aquí quitando del brazo, se nos ha ido para la camiseta, pues aquí es donde usamos la letra X o pulsar aquí para cambiar el color frontal y pintar ahí encima de la máscara de capas con blanco. Entonces volveríamos a tener el efecto brillo en esa parte de la imagen. Yo, para mi gusto personal, queda demasiado blanco, entonces lo que voy a hacer es bajar la opacidad del pincel, cambiar de negro, hacerlo grande y pasarlo por aquí para que se quite un poco pero no se quite del todo. Fijaos qué diferencia. Así es como lo teníamos al principio, que queda demasiado, y así es como lo tenemos después. Sigue quedando el efecto resplandor, pero no tan excesivo. Pues nada, hasta aquí ha llegado el video tutorial con el resultado efecto resplandor o high key. Espero que os haya gustado. Muchas gracias.